Capítulo 2. El camino de la selección. Erion fue enviado al Observatorio de Prismas, un lugar donde los defensores debían aprender la metodología sagrada de los prismas. Este conocimiento permitía filtrar y seleccionar la información relevante entre las estrellas y los textos antiguos. Junto a otros defensores, como Keila, una guerrera de mente aguda y corazón noble, Erion se enfrentó a desafíos que requerían filtrar entre los ecos del pasado y las predicciones del futuro. Cada decisión exigía aplicar principios de inclusión y exclusión para evitar que los enemigos conocidos como los vértigos sembraran caos en sus filas. Enseñanza. El héroe aprende a seleccionar sus herramientas y aliados con precisión, entendiendo que la claridad en los objetivos es vital para avanzar. En el capítulo anterior, se presentó el origen de los defensores. En un mundo regido por deidades ancestrales y en equilibrio con las fuerzas naturales, una profecía anuncia la llegada de una tormenta cósmica que amenaza con desestabilizarlo todo. Los dioses, temerosos de perder su poder, convocan a los defensores, guerreros guiados por principios de análisis y crítica, quienes deben salvaguardar el equilibrio y el conocimiento. Erion, un joven marcado por la devastación de su hogar, descubre en un templo oculto la herramienta de la crítica, un artefacto místico que le permite desentrañar los secretos del universo. Guiado por Andras, un sabio mentor, Erion aprende que la crítica no solo es una herramienta para analizar el mundo externo, sino también un medio para conocerse a sí mismo. Tras recibir su entrenamiento inicial, Erion emprende un peligroso viaje hacia la capital, enfrentando obstáculos que fortalecen su carácter y lo preparan para unirse a los demás defensores. Al llegar, descubre que su verdadera misión no solo consiste en enfrentarse a la tormenta, sino en comprender su origen y combatir la ignorancia y el caos que amenaza con consumirlo todo. El capítulo concluye con los defensores iniciando su formación en el Templo de la Sabiduría, donde se enfrentan al desafío de expandir sus mentes y dominar el arte de la crítica para desentrañar los misterios del universo y preparar el enfrentamiento definitivo. El Observatorio de Prismas, un lugar de conocimiento y desafío. Erion llegó al Observatorio de Prismas con una mezcla de asombro y duda. El lugar era vasto, compuesto por enormes estructuras cristalinas que parecían flotar en el aire. Su interior estaba iluminado por un resplandor etéreo, como si las estrellas mismas hubieran sido capturadas y contenidas dentro de sus paredes. A su alrededor, un sinfín de defensores, jóvenes y mayores, se adentraban en este lugar para someterse a una rigurosa formación en la metodología sagrada de los prismas. Un sistema de selección, extracción y síntesis que había existido desde tiempos inmemoriales, donde solo los más capaces y sabios podían aprender a filtrar la información que era realmente útil para el equilibrio del universo. La metodología de los prismas se basaba en un principio fundamental, la capacidad de separar lo importante de lo irrelevante, de discernir entre las diversas capas de información que se manifestaban a través del tiempo y el espacio. Erion había oído hablar de ella en las historias de los más antiguos, pero nunca imaginó que sería tan compleja. Las estrellas, las antiguas escrituras y las predicciones del futuro eran solo fragmentos de una realidad mucho más vasta y peligrosa. El verdadero reto estaba en cómo seleccionar la información correcta en medio de ese caos informático. El observatorio era, sin duda, un templo del conocimiento, pero también un campo de batalla para aquellos que deseaban dominar el estado del arte blemas. Y no solo se trataba de aprender técnicas. Enfrentarse a los ecos del pasado y las posibilidades del futuro significaba enfrentarse a decisiones morales profundas. Para Erion, cada momento en ese lugar sería una prueba para aprender a tomar decisiones precisas. Los enemigos, los vértigos, estaban siempre al acecho, distorsionando las realidades, sembrando el caos y engañando a aquellos que no sabían aplicar los principios fundamentales de los prismas. Al lado de Erion, estaba Keila, una guerrera de mente aguda y corazón noble. A pesar de su juventud, Keila había demostrado ser una de las mejores en el campo de batalla, no solo por su destreza física, sino por su capacidad para analizar las situaciones de manera rápida y eficiente. Juntos, eran una pareja formidable, pero el desafío del observatorio sería uno que pondría a prueba no solo sus habilidades intelectuales, sino también su capacidad para trabajar juntos bajo presión. En las primeras pruebas, el desafío era claro. Erion y Keila debían seleccionar información de un vasto conjunto de textos antiguos. Los fragmentos, aunque valiosos, estaban plagados de falsedades y distorsiones que solo los más entrenados podían detectar. Cada uno de estos textos representaba una historia o predicción del futuro, y muchos de ellos se superponían, creando confusión y dudas. Los textos hablaban de civilizaciones pasadas, pero también de futuros posibles, y cada palabra tenía el poder de cambiar el curso de la historia. Erion comenzó a comprender que, más allá de las habilidades cognitivas, la verdadera prueba en el observatorio era la capacidad de confiar en el proceso.
La confianza en los principios de los prismas, la habilidad para excluir lo irrelevante y lo erróneo, era esencial para poder encontrar lo que realmente importaba. No bastaba con acumular conocimiento, lo importante era saber cómo aplicarlo. La prueba de filtración, desafío en el observatorio. La primera prueba a la que Erion y Keyla fueron sometidos consistió en filtrar una serie de textos provenientes de las civilizaciones perdidas. Estos textos, escritos por antiguos sabios, contenían fragmentos de sabiduría, pero también muchas contradicciones. En un primer vistazo, parecía que los textos estaban llenos de verdades universales, pero pronto se hizo evidente que la mayoría de ellos estaban distorsionados por el paso del tiempo y la intervención de los vértigos. Los vértigos, enemigos que se alimentaban del caos y la confusión, eran los responsables de muchas de estas distorsiones. A medida que los defensores comenzaban a estudiar los textos, podían sentir la influencia de los vértigos, como sombras que distorsionaban la realidad misma. Cada fragmento que leían parecía más un enigma que una verdad, y las respuestas que buscaban se alejaban cada vez más. La confusión era palpable, pero yo sabía que el proceso de selección de información debía seguir siendo riguroso. El desafío era aprender a reconocer las huellas de los vértigos y eliminar las falsas pistas. Keyla, siempre perceptiva, fue la primera en darse cuenta de que el caos no solo provenía de los vértigos, sino también de los propios miedos y deseos de los defensores. La información que los rodeaba no solo debía ser filtrada de acuerdo con la lógica y el conocimiento, sino también desde una perspectiva ética. El proceso de selección era más que técnico, también implicaba una reflexión profunda sobre los valores y las decisiones morales que los defensores debían tomar. Es como si cada palabra fuera un espejismo, dijo Keyla en voz baja, mientras observaba los textos. Nos atraen con promesas de conocimiento, pero al final solo nos dejan más perdidos que antes. Erion asintió, dándose cuenta de que la verdadera tarea estaba en solo filtrar la información. Esta requería comprender que se debía excluir para no caer en las trampas de los vértigos. Los principios de luces y sombras, inclusión y exclusión, que los enseñaban en el observatorio eran más que reglas lógicas, eran directrices para mantener el equilibrio interno y evitar ser arrastrados por las sombras del caos. A medida que avanzaban en su entrenamiento, Erion y Keyla comenzaron a ver cómo la metodología de los prismas podía aplicarse a situaciones cotidianas. Había que discernir entre las viejas escrituras o las predicciones del futuro y también de saber cómo seleccionar aliados y herramientas en la vida misma. El conocimiento adquirido en el observatorio sería importante en la lucha contra los vértigos, ayudando a comprender mejor el mundo que los rodeaba, sus fortalezas y debilidades. Sin embargo, el verdadero reto estaba por llegar. A medida que los defensores avanzaban en su formación, nuevas pruebas más difíciles comenzaron a emerger. Cada una de ellas requería inteligencia y destreza, además de un profundo entendimiento de los principios fundamentales que los guiaban. En este proceso, Erion empezaba a entender que la selección de la información requería de mucha lógica y sabiduría. Simulación de futuros posibles, un desafío en el observatorio. Una de las pruebas más difíciles que Erion y Keyla enfrentaron fue una simulación de futuros posibles. El observatorio les mostró una serie de eventos que podían ocurrir dependiendo de las decisiones que tomaran en el presente. Las visiones del futuro eran extremadamente complejas, y cada una parecía tener múltiples ramificaciones, algunas de las cuales parecían infinitas. La dificultad radicaba en que no todo futuro era igualmente probable, y no todas las predicciones tenían el mismo valor. Los defensores debían aprender a identificar cuáles eran los futuros más cercanos a la realidad y cuáles eran meras ilusiones, creadas por los ecos del pasado o las distorsiones de los vértigos. Este ejercicio exigía que Erion y Keyla usaran su juicio crítico para decidir qué información era relevante para el futuro de su misión. Mientras analizaban las posibles líneas de tiempo, Erion se dio cuenta de que cada predicción venía acompañada de una carga emocional. Algunas predicciones despertaban miedo, otras esperanza, pero todas contenían un elemento subjetivo. Los vértigos, como siempre, se alimentaban de esas emociones, creando caos y distracción. La tarea de los defensores era encontrar la claridad en medio de esa confusión emocional, y eso solo podía lograrse aplicando los principios de los prismas con rigor. Keyla, al igual que Erion, comenzó a notar que la selección de la información implicaba un proceso intelectual arduo y se convertía en una batalla interna. Debían enfrentarse a sus propios miedos y deseos para no ser engañados por las visiones del futuro. La claridad en los objetivos, la capacidad de mantener la mente fría y la disposición para tomar decisiones difíciles eran fundamentales para su éxito. A medida que avanzaban en el ejercicio, Erion y Keyla comenzaron a discernir patrones. Los futuros que realmente importaban no eran aquellos que se presentaban como los más brillantes o prometedores, sino los que estaban alineados con los principios fundamentales de su misión.
Se trataba de encontrar un futuro que restaurara el equilibrio y evitara el caos de los vértigos. La lección era clara: la selección de la información necesitaba pulir estabilidad técnica e incrementar en un acto de fe en los principios que guiaban a los defensores. A partir de ese momento, Erion y Keyla entendieron que, aunque el futuro era incierto, podían influir en él si aprendían a seleccionar la información correcta y aplicar esos conocimientos de manera sabia. La lección profunda: un camino hacia la sabiduría. El proceso de selección de información, que al principio parecía ser solo un ejercicio intelectual, pronto se convirtió en una lección profunda sobre la naturaleza de las decisiones. Durante los días siguientes en el observatorio, Erion y Keyla enfrentaron desafíos que les exigieron aplicar los principios de los prismas en situaciones más complejas. La dificultad residía en identificar lo que era relevante y en entender la interconexión entre el pasado, el presente y el futuro. Una de las lecciones más difíciles para Erion fue aprender a manejar la incertidumbre. En cada una de las pruebas, los resultados no eran siempre claros ni definitivos. A veces, la información que parecía relevante resultaba ser inútil en el momento, mientras que otras veces, algo aparentemente insignificante terminaba siendo crucial. Los defensores aprendieron a confiar en sus instintos, pero también a ser humildes al reconocer que la claridad absoluta rara vez existe en un mundo lleno de distorsiones. En una de las simulaciones, Erion y Keyla fueron enfrentados a un dilema moral. Deberían elegir entre dos caminos, uno que les ofrecía una victoria inmediata, pero de consecuencias impredecibles, y otro que requería sacrificio y paciencia, pero que prometía una solución más equilibrada a largo plazo. Ambos caminos parecían tener su propio conjunto de verdades y mentiras, y la habilidad para discernir cuál era el más adecuado requería una visión clara y desinteresada. Erion se dio cuenta de que en este ejercicio había que identificar qué información era más relevante y hacer el ejercicio mental de entender qué tipo de futuros estaban creando con sus decisiones. Keyla, con su naturaleza reflexiva, sugirió que tomaran el camino que implicaba sacrificio. A veces, la verdad esconde su cara a la dificultad y necesita tiempo para crecer, dijo, demostrando una sabiduría que iba más allá de su edad. Erion asintió, sabiendo que su compañera tenía razón. La victoria inmediata podría haber sido tentadora, pero no se alineaba con los principios que los guiaban en su misión. Los días pasaron rápidamente, y Erion y Keyla comenzaron a formar una conexión aún más fuerte. A medida que compartían sus aprendizajes y discutían las decisiones que habían tomado, se dieron cuenta de que cada uno de ellos complementaba al otro. Keyla, con su mente aguda, y Erion, con su intuición y su disposición para escuchar, se convirtieron en un equipo invencible. Juntos, empezaron a comprender que la verdadera habilidad de un defensor no solo residía en su capacidad para analizar información, sino también en su habilidad para trabajar en armonía con aquellos a su alrededor. Erion comenzó a entender que el verdadero propósito de la selección de información se anteponía al hecho de encontrar respuestas. Necesitaba mejorar como individuo y como parte de un equipo. Aprendió que, en muchos casos, las decisiones que tomaba afectaban su propio destino y el de aquellos con quienes compartía su vida. La fase desafiante: ilusiones generadas por los vértigos. La siguiente fase de la prueba fue aún más desafiante. Ahora, Erion y Keyla debían enfrentar una serie de ilusiones generadas por los vértigos. Estas ilusiones eran como trampas mentales, diseñadas para hacerlos dudar de su propio juicio. Cada imagen que veían parecía real, pero al mirarlas con mayor detenimiento, los pequeños detalles no concordaban con la realidad. Los vértigos usaban estos trucos para sembrar discordia y confusión, y la habilidad de los defensores para discernir entre lo real y lo falso era más importante que nunca. Erion se encontró con una ilusión que parecía un mensaje directo de los antiguos sabios, pidiéndoles que tomaran una decisión inmediata. El mensaje parecía ofrecerles una ventaja estratégica significativa, pero algo en su interior le decía que no todo era lo que parecía. El tiempo de respuesta era crucial, pero Erion decidió confiar en su intuición y no caer en la trampa de la inmediatez. Keyla, al notar su indecisión, le sonrió con una mirada de comprensión. Los vértigos saben que la presión puede nublar nuestro juicio. Tomemos un momento para pensar. En ese momento, Erion comprendió algo fundamental. A veces, la mejor forma de seleccionar la información era detenerse y observar más allá de las urgencias inmediatas. La calma era esencial para distinguir la verdad de la ilusión. Ambos comenzaron a aplicar sus conocimientos de los prismas de manera más profunda. La información, aunque distorsionada por los vértigos, aún seguía patrones que podían ser identificados. Cada decisión que tomaban debía ser cuidadosamente pensada y alineada con los principios que habían aprendido: claridad, verdad y equilibrio. No bastaba con obtener la respuesta correcta,
Debían asegurarse de que esa respuesta fuera la más adecuada para el futuro que querían construir. Al final de la prueba, el observatorio de Prisma les reveló que la verdadera lección no era sobre la velocidad con la que seleccionaban la información, sino sobre la calidad de la decisión. El futuro no era un lugar que pudiera ser predicho con exactitud, pero sí podía ser influenciado por las decisiones que tomaban basadas en la claridad y el propósito. En ese sentido, el camino de la selección era también un camino hacia el entendimiento profundo del propósito de la vida misma. Erion y Keiila, al concluir la prueba, se sintieron más fuertes y más unidos que nunca. Ambos sabían que el camino de la selección sería largo y lleno de desafíos, pero ahora entendían mejor cómo enfrentarlos. Ya no solo se trataba de filtrar la información, sino de comprender cómo esa información encajaba dentro de un contexto mayor, uno que trascendía su propia existencia y estaba ligado a la misión que debían cumplir. La fase filosófica, aprender a calmar la mente. La siguiente fase del entrenamiento fue más profunda y filosófica. El observatorio de prismas, aunque un lugar de conocimiento, también era un espacio de meditación, donde los defensores debían aprender a calmar sus mentes y ver más allá de las distracciones cotidianas. Los ecos de los vértigos, como desviaciones persistentes, intentaban infiltrarse en sus pensamientos y generar confusión. Erion y Keiila se enfrentaron a una nueva prueba, la de filtrar el ruido interno de sus propias dudas. Cada defensor se sumergió en una esfera de cristal que representaba su conciencia. En esta esfera, el tiempo y el espacio parecían desvanecerse, dejando solo pensamientos y emociones a flote. Para Erion, el desafío era reconocer las voces internas que lo hacían vacilar, el miedo, la inseguridad y la incertidumbre sobre su destino. Sin embargo, pronto descubrió que esas voces no eran enemigos, sino parte de su humanidad. Reconocerlas y aceptarlas le permitió despejar su mente y encontrar el camino a través de las nubes de confusión. Keiila, por su parte, enfrentó la constante presión de ser una líder. Aunque siempre había sido firme en sus decisiones, las dudas sobre si realmente estaba tomando el camino correcto comenzaron a asaltarla. En su esfera de cristal, se dio a sí misma con todos los demás defensores bajo su liderazgo, con la responsabilidad de cada vida y cada decisión. Pero cuando permitió que sus pensamientos se quitaran, se dio cuenta de que su verdadera fortaleza radicaba en la confianza que depositaba en su equipo. Al igual que Erion, entendió que su vulnerabilidad la conectaba más con su propósito. La meditación fue clave para la evolución de ambos. En lugar de ver la mente como algo que debía ser controlado, comenzaron a verla como un instrumento flexible que debía ser afinado y dirigido. Al final de la jornada, tanto Orion como Keiila comprendieron que la selección era un acto racional que implicaba un acto de paz interna. Al seleccionar información o decisiones, debían ser capaces de escuchar tanto a su mente como a su corazón. Al regresar a la sala principal del observatorio, ambos sabían que sus habilidades para filtrar la información y tomar decisiones ahora iban más allá de la lógica pura. Era necesario considerar el equilibrio emocional y espiritual. Los prismas les enseñaban a ver el mundo con los ojos del alma. Cada elección debía alinearse con un propósito mayor, uno que trascendiera los intereses personales y fuera hacia el bienestar colectivo. La fase de los vértigos. La siguiente serie de pruebas se centró en los vértigos. Estos enemigos, invisibles y elusivos, eran conocidos por manipular la información para sembrar discordia entre los defensores. Estos distorsionaban la verdad y manipulaban las percepciones, llevando a los defensores a dudar de sus propias percepciones. La única manera de enfrentarse a ellos era mediante la claridad mental, la paciencia y el compromiso con la verdad. Erion y Keiila se unieron a otros defensores en una simulación, donde los vértigos intentaron corromper la información esencial sobre la ubicación de una base enemiga. Los vértigos alteraron los mapas y las señales de comunicación, incluso utilizaron ilusiones de miembros perdidos en la batalla, creando distracción y miedo. Erion recordó una de las enseñanzas sobre los prismas: hay que observar más allá de la información en sí, hay que abrir la mente hacia la percepción que uno tenía de ella. El primer paso para derrotar a los vértigos fue reconocer que la información podía ser manipulada, pero la verdad siempre tendría un núcleo que no podría ser alterado. A pesar de las distorsiones que los vértigos creaban, Erion se centró en lo esencial, la coherencia de los patrones y las conexiones entre los datos. Al principio, fue difícil, pero con el tiempo, comenzó a identificar las brechas en las ilusiones. Keiila, que siempre había sido una experta en análisis táctico, lideró la búsqueda de patrones. Juntos, empezaron a reconocer cómo los vértigos sembraban discordia, alterando los datos y desestabilizando las emociones de los defensores. Keiila, al igual que Erion, había comenzado a entender que para enfrentar a los vértigos debían incrementar su lógica fría y profundizar en alcanzar claridad emocional.
Necesitaban estar en paz consigo mismos para poder distinguir entre las distorsiones emocionales y la verdad. La información no solo se filtra con la mente, dijo Keila mientras observaba las ilusiones en el campo de batalla. También se filtra a través del corazón. A medida que avanzaban en la simulación, Erion experimentó un momento crucial. Los vértigos enviaron una ilusión de su maestro, András, el antiguo guardián del conocimiento, que les dijo que la misión estaba perdida y que debían rendirse. La voz del maestro sonaba tan real, tan convincente, que Erion sintió una ola de desesperación. Pero recordó sus lecciones en el observatorio, la claridad de su propósito y la confianza en su equipo. Sabía que no podía rendirse. Lo que importa es lo que sabemos, no lo que nos dicen, pensó Erion. Juntos, Erion y Keila lograron desbaratar la ilusión. A medida que resolvían los errores en los datos y restauraban la verdad, los vértigos se desvanecieron. La lección era clara, las distorsiones podían ser derrotadas no solo con lógica, sino también con un fuerte sentido de propósito y autoconocimiento. La fortaleza mental. Después de la simulación, el Observatorio de Prismas organizó una evaluación de la progresión de los defensores. La calma había sido un elemento clave en la victoria, y la habilidad para mantener la claridad incluso en momentos de desesperación era ahora una de las herramientas más valiosas de Erion y Keila. La evaluación tuvo como premisa observar los conocimientos adquiridos y la fortaleza mental y emocional que los defensores habían cultivado. Erion, mirando a su alrededor, vio en cada uno de los presentes había incrementado su habilidad para seleccionar información, habían alcanzado una sabiduría profunda que les permitía ver el mundo de una manera diferente. Cada uno de los defensores había enfrentado sus propios miedos y dudas, y habían aprendido a filtrar tanto la información externa, como las turbulencias internas que podían nublar su juicio. Keila, por su parte, se dio cuenta de que el proceso de selección había sido un viaje hacia la madurez. Había comprendido que, al igual que las decisiones que tomaba, su corazón debía ser cuidadosamente seleccionado, filtrado y guiado. La claridad de los objetivos, la verdad y la justicia se convirtieron en las brújulas que ahora guiaban sus pasos. Los días en el observatorio de prismas fueron una transformación completa para ambos. Ahora eran los mejores defensores de la información y mejores seres humanos, más preparados para enfrentar las sombras del futuro con sabiduría y fuerza. Habían aprendido a seleccionar lo que estaba delante y dentro de ellos. Campo de batalla. Al llegar al campo de batalla, Erion y Keila se encontraron con una situación compleja. Las comunidades locales estaban sumidas en el miedo y la desconfianza, y las noticias que circulaban a través de los diferentes canales de comunicación eran fragmentadas y contradictorias. Los vértigos, como siempre, habían sembrado caos al manipular las fuentes de información y distorsionar los hechos. La gente ya no sabía en quién confiar, y el temor de lo desconocido los mantenía paralizados. La primera tarea de Erion y Keila fue filtrar la información disponible. Se dieron cuenta rápidamente de que no podían confiar en ninguna fuente sin antes examinarla a fondo. Los rumores, las acusaciones sin fundamento y las promesas vacías se habían apoderado del lugar. A pesar de su entrenamiento, era difícil mantener la claridad cuando los corazones de las personas estaban nublados por el miedo. Tenemos que ser cautelosos, dijo Keila mientras revisaba los registros y comunicaciones que habían llegado a la zona. Lo primero que necesitamos hacer es restaurar la confianza en los hechos. Si no logramos que las personas comprendan lo que está sucediendo, no podremos actuar con efectividad. Erion asintió, pero sabía que el desafío iba más allá de la simple presentación de hechos. Los vértigos habían logrado que la verdad misma fuera cuestionada. En este ambiente de caos, tenían que filtrar la información y reconstruir la verdad. No se trata solo de lo que está pasando, dijo Erion, sino de cómo se percibe. Si la gente no cree en lo que está sucediendo, no importa cuán clara sea la verdad. Ambos defensores sabían que tenían que ganarse la confianza de la gente, no solo presentarle los hechos. Era una tarea que requería paciencia, empatía y una profunda comprensión de la naturaleza humana. Necesitaban más que ser guardianes de la verdad, necesitaban ser guías para aquellos que se hayan perdido en el laberinto de las mentiras. Despejar la verdad. A lo largo de los días siguientes, Erion y Keila trabajaron incansablemente para despejar las dudas que habían sembrado los vértigos. Organizaron reuniones con los líderes locales, presentaron pruebas claras y tangibles de los hechos y, lo más importante, escucharon. La gente estaba llena de incertidumbres y miedos, pero al sentir que sus voces eran escuchadas, comenzaron a recuperar algo de la confianza que habían perdido. Erion observó cómo las pequeñas victorias empezaron a acumularse. Cada vez que una persona comenzaba a ver más allá de las distorsiones, la red de confusión se debilitaba un poco más.
pero también sabía que los vértigos no se rendirían fácilmente. Su poder radicaba en la persistencia de las ilusiones, en la manera en que se filtraban en las mentes más vulnerables. Keyla, mientras tanto, continuaba desentrañando la red de desinformación que los vértigos habían tejido. Utilizó las herramientas de selección que había aprendido en el observatorio de prismas, analizaba, descomponía y comparaba la información hasta encontrar inconsistencias. Pero, a medida que avanzaba, comenzó a notar algo peculiar. Las distorsiones que antes parecían obvias ahora se volvían más sofisticadas, más sutiles. Los vértigos estaban evolucionando, adaptándose a sus métodos. Esto es solo el principio, dijo Keyla una tarde, mientras observaba la ciudad desde lo alto de una colina. El desafío es limpiar la información. Tendremos que enseñarles a todos a ver más allá de las sombras que los vértigos han creado. Ellos sabía que su misión era más grande de lo que había imaginado. La batalla por la claridad de la información era solo el primer paso. El verdadero reto sería enseñar a las personas a ver por sí mismas, a seleccionar lo que realmente importaba y a defender la verdad incluso cuando los ecos del pasado y las distorsiones del futuro intentaran deslumbrarlos. La unión de la comunidad. El tiempo pasó, y Erion y Keyla empezaron a ver los frutos de su trabajo. La comunidad, aunque aún fragmentada, comenzaba a unirse nuevamente. Los rumores disminuían y la desconfianza empezaba a ceder ante una verdad compartida. Sin embargo, sabían que la tarea no había terminado. La verdadera prueba sería mantener la claridad a largo plazo y evitar que los vértigos regresaran. Estamos ganando, pero aún no hemos terminado, dijo Erion mientras se sentaba con Keyla una noche. La gente aquí está aprendiendo a ver lo que realmente importa, pero hay muchas más que siguen atrapadas en la niebla de las distorsiones. Eso es cierto, respondió Keyla. Pero si logramos que la gente comience a pensar por sí misma, a tomar decisiones informadas, entonces el trabajo de los vértigos se vuelve cada vez más difícil. Deben confiar en el proceso. La información no es solo lo que decimos, sino lo que las personas son capaces de interpretar y aplicar. Ambos sabían que su misión era más que una simple batalla contra los vértigos. Estaban en una cruzada para restaurar el equilibrio entre el conocimiento y la percepción, para ayudar a otros a encontrar claridad en un mundo lleno de ruido y caos. La nueva fase de los defensores. Erion y Keyla, a pesar de las arduas pruebas y desafíos que enfrentaron, sabían que habían dado un paso crucial en su camino como defensores. El observatorio de Prisma les había proporcionado las herramientas necesarias para comprender la importancia de la selección, elegir lo que era relevante entre la vasta información disponible, eliminar las distorsiones y, sobre todo, ayudar a otros a hacer lo mismo. Pero ahora entendían que la verdadera habilidad iba más allá que el mero acto de seleccionar. Este requería una adecuada extracción de información para enseñar a los demás a ver con claridad. Había comenzado una nueva fase. La gente, aunque más consciente de las mentiras de los vértigos, aún necesitaba aprender a protegerse de las ilusiones. El verdadero reto sería crear un entorno donde la verdad y la confianza pudieran florecer por sí solas, donde los principios de luces y sombras no solo fueran una técnica de defensa, sino un modo de vida. Erion miró a su alrededor, observando a las personas que, poco a poco, volvían a caminar con la frente en alto, recuperando la confianza en sus decisiones y juicios. Los ecos del pasado ya no eran tan ruidosos, y aunque las predicciones del futuro seguían siendo inciertas, la claridad que habían restaurado les otorgaba una ventaja crucial. Keyla, por su parte, sentía que el camino que habían recorrido la había transformado. Había aprendido mucho más que técnicas de selección, había entendido la importancia de guiar con paciencia, de escuchar con la mente y el corazón, y de, a veces, permitir que las personas llegaran a sus propias conclusiones. El camino hacia la verdad era largo y lleno de desafíos, pero ahora estaba convencida de que la claridad y la sabiduría podían prevalecer. El viento soplaba suavemente entre las montañas que rodeaban la ciudad, como si también enviara un mensaje de esperanza. Sabían que, aunque la batalla contra los vértigos no había terminado, el proceso de enseñanza y selección de la verdad apenas comenzaba. El camino que seguía sería aún más difícil, pero ahora, con el conocimiento de los prismas en sus corazones, estaban listos para enfrentarlo. El verdadero poder está en elegir, pensó Erion mientras caminaba junto a Keyla hacia el horizonte. Elegir lo que importa, elegir lo que nos hace avanzar, elegir lo que nos da claridad. En esa selección, se define nuestro destino. Y con esas palabras en mente, ambos defensores se adentraron en la oscuridad del mundo, con la certeza de que cada decisión que tomaran los acercaría más a la victoria sobre los vértigos y, finalmente, a la restauración del equilibrio en su mundo.